Revisemos qué pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago en la última jornada hábil. El principal indicador, el IPSA, cayó un 0,9%, el índice general un 0,79%. Una caída más pronunciada se produjo en Wall Street, en Estados Unidos, en Nueva York. El Dow Jones cayó un 2,82% y el Nasdaq un 2,55%. El dólar subió 1 peso con 32 centavos y está en 836 pesos con 30 centavos comprador y 835 pesos con 60 centavos vendedor. El euro se cotizó en 886 pesos con 37 centavos. Unidad de fomento para hoy, lunes 25 de abril, alcanza 32.075 pesos con 71 centavos. El precio del cobre bajó un 0,37%. La bolsa de metales de Londres se transó en $4 con 64 centavos la libra. A esta hora el metal rojo se cotiza en $4, tiene una caída sustantiva, está en $4 con 48 centavos. ¿Qué pasa con el petróleo? El Brent, que es la referencia para Chile, ha bajado un 4,31% el viernes en Londres, quedó en $106 con 15 centavos y hasta ahora sigue a la baja en su cotización en línea, está en $101 con 63 centavos. En Nueva York, en donde se cotiza el WTI, subió el viernes un 1,6%, quedó en $102 con 7 centavos en barril, pero a esta hora algo pasa con los commodities. El WTI también está bajando, está en $97 con 58 centavos. Parlamentarios cuestionaron el aumento que propone el gobierno al sueldo mínimo hasta los 400.000 pesos para este año, y tanto en el oficialismo como en la oposición señalaron que el reajuste podría ser insuficiente debido a la inflación. El Ejecutivo pretende zanjar la negociación con la ACUT, la Central Unitaria de Trabajadores, esta semana. Esperan los anuncios respecto de un subsidio para los productos de la llamada canasta básica. Joaquín Aguilera tiene todos los antecedentes. Hola Joaquín, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, esta es la última semana del mes de abril y también la última semana que tiene el gobierno para ingresar al Congreso el proyecto de ley que busca reajustar el sueldo mínimo legal con la meta de lograr esta semana un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores antes de enfrentarse al Congreso. Ya se han concretado 3 encuentros formales y, aunque hay varias interrogantes todavía respecto a esta negociación, el Ejecutivo por lo menos ya adelantó que va a acceder al menos a una de las peticiones que formuló la CUT, lo que denominó la canasta básica protegida. Habrá que ver si es que la decisión que toma el gobierno en esta materia finalmente logra satisfacer lo que esperaba la multisindical, pero el presidente de la República, Gabriel Boric, ya mencionó, ya adelantó que están pensando en la fórmula de un subsidio directo a algunos de los productos básicos, productos de la canasta básica, que fue justamente una de las herramientas que planteó inicialmente la CUT en esta negociación, en una idea donde además planteó, por ejemplo, otras herramientas como fijación de precios o reducción de IVA en alimentos. Ahora, hay que decir que acá el gobierno ya descartó ambas medidas, descartó fijación de precios. Dijo la propia ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que el remedio no podía ser peor que la enfermedad y eventualmente la fijación de precios podía provocar escasez, y por otra parte también dijo que no ven con buenos ojos la reducción de impuestos durante este fin de semana, particularmente en lo que tiene que ver con el IVA de los alimentos. Esta discusión, sin embargo, también tiene que pasar por el Congreso y ahí tal vez todavía no haya tanto consenso a esta negativa que ha entregado la moneda frente a este tipo de herramientas. De hecho, en el oficialismo, el senador socialista de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, todavía cree que se puede trabajar en reducir el IVA en algunos productos y por lo mismo espera que el gobierno, sobre todo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se abra a medidas que no estén completamente fundamentadas en lo técnico. El ministro Marcel tiene que allanarse a tomar medidas excepcionales y no seguir todo lo que dictan los libros. Los manuales está claro, nadie está diciendo que están equivocados, pero sí hoy día tenemos que tomar medidas más bien de carácter político para un momento excepcional. Entonces, medidas excepcionales para momentos difíciles que viven los chilenos. Eso es lo que tenemos que tomar. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. La postura que ha marcado en esto el gobierno es clara, descarta la fijación de precios por el hecho de que esto podría provocar escasez, y también hay negativa respecto al tema de la reducción de impuestos por considerarse una medida poco eficiente. Se dice además que el hecho de reducir el impuesto a los alimentos básicamente no asegura que ese menor costo se traspase finalmente a los precios y podría ser finalmente una medida que implique menor recaudación para el Estado y que finalmente no vaya directamente al bolsillo de las familias. Ahora, la visión respecto a tomar medidas excepcionales que estén, entre comillas, fuera de los libros, según decía el senador Gastón Saavedra, también viene a cuestionar
uno de los parámetros que el gobierno ya había definido para este año, y que es finalmente que el sueldo mínimo iba a subir desde 350.000 a 400.000 pesos a fin de año, principalmente ante los niveles de inflación que se están viendo. El senador Saavedra dice que este guarismo, esta cifra, podría ser insuficiente. Una visión que de hecho también comparten, por ejemplo, en la oposición, donde también planteó esta opinión Frank Zagerbaum, diputado de Renovación Nacional, que integra las comisiones de Hacienda y Trabajo, quien dice que incluso estos 400.000 pesos podrían ser insuficientes a lo largo de este año, y además es crítico también en todo caso con estas medidas poco convencionales respecto a el control de precios que proponen algunos parlamentarios. El control de precios no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Lo que tenemos que hacer es reactivar la economía, subir los niveles de salario, y estamos disponibles para poder hacer un reajuste de salario a la medida que las pequeñas empresas tengan ayuda para poder financiarlo. Nosotros estamos disponibles y creemos que los 500.000 pesos propuestos por Boric antes de que termine el gobierno van a ser incluso insuficientes si los niveles de inflación siguen sosteniéndose. Ya es una visión que se escucha repetidamente en el Congreso, finalmente, que los 400.000 pesos para este año y los 500.000 pesos que llegaría al sueldo mínimo al final del gobierno podrían ser insuficientes si es que se mantienen estos niveles de inflación. Ahora, respecto a lo que se va a hacer en cuanto a el alza en el precio de los productos básicos, es un debate que siempre vuelve a resurgir. Hay varias voces en el Congreso que no quieren descartar la idea, por ejemplo, de reducir el IVA en los alimentos, y entre los expertos creen que hay al menos matices que podrían evaluarse. Sin embargo, según explica y recalca, por ejemplo, José Luis Ruiz, economista y académico de la Universidad de Chile, a modo general, la reducción del IVA a los alimentos, por así decirlo, en forma universal, no es una medida eficiente. El IVA es uno de los impuestos más recaudadores que tiene el gobierno, entonces se podría hacer una especie de IVA diferenciado por producto que básicamente te gatillara, por ejemplo, pagar menos IVA cuando tú vas a comprar leche al supermercado o ciertos productos de comida más saludable, por ejemplo. Pero de cualquier manera, bajar así para todo el mundo el IVA no se ve algo como tan conveniente. Ahora, este tema no es la única arista abierta en esta negociación, porque este incremento del salario mínimo legal lo van a solventar en su gran mayoría empresas de tamaño pequeño y mediano. Finalmente, las pymes. El gobierno siempre dijo que este aumento del sueldo básico tenía que ir de la mano con un subsidio para que este sector pueda absorber los mayores costos laborales. Un tema del que prácticamente no se ha hablado, no se conocen detalles. Está sobre la mesa, por ejemplo, ya la meta anual de hasta dónde debería llegar el sueldo mínimo, está sobre la mesa la discusión de la canasta básica protegida, pero prácticamente no se ha mencionado nada respecto a este subsidio que debería ir directamente hacia las pymes, más allá de decir que es algo que se está trabajando. Por eso en los gremios ya hay preocupación, no solamente por eso, sino que por el apoyo que han recibido hasta ahora. Por ejemplo, el vicepresidente de Conapyme, Héctor Sandoval, dice que además de no tener suficiente ayuda en lo que fue el plan Chile Apoya, es complejo concretar un incremento de 19% para el sueldo mínimo durante este año. Hoy día no existe una definición y nosotros tenemos nuestra posición al respecto. Las pymes tienen todavía deudas previsionales, impuestos territoriales, impuestos municipales, y si eso no se ha abordado, por lo tanto, el subsidio no sé cuánto durabilidad va a tener, pero más temprano que tarde, el pyme va a tener que asumir este nuevo sueldo. Va a ser esta semana entonces cuando el gobierno pretende lograr un acuerdo con la CUT para poder llegar con este consenso con el mundo sindical a ingresar este proyecto de ley al Congreso, un proyecto de ley que reajusta el salario mínimo legal, que si bien tiene que estar ya vigente a contar del mes de mayo, probablemente va a tener que actuar en forma retroactiva para este mes, dado que la discusión se va a extender, considerando además que esta semana hay un receso legislativo, y también con la interrogante pendiente respecto a, primero, de qué se va a tratar este subsidio a los productos de la canasta básica, y en segundo lugar, lo que va a ocurrir con este subsidio a las pymes, que según dicen es tarea del ministro de Economía, Nicolás Grau, proponer al gobierno qué fórmula se va a implementar. Tomás Catri. El problema de la inflación, o sea, es uno de los problemas. Evidentemente que está ahora dando todo, está licuando todo. Entonces todo lo que se propone empieza a quedar chico. Ese es el problema. Ahora, hay algunos pronósticos de inflación que señalan que el pic se alcanzaría a mitad del año, medido a 12 meses, y que en diciembre ya caería a un dígito. Pero son cifras enormes para lo que estamos acostumbrados. Nosotros no estamos acostumbrados a cifras altas. Hace ya mucho tiempo que
A ver, el país, cuando hablo del país, los ciudadanos dieron una lucha muy grande contra la inflación. Gobierno y ciudadanos, demoró 10 años bajar la inflación. Algo que otros países no logran, ¿no? Argentina no lo logra definitivamente. Entonces, es duro lo que está pasando porque no hay acostumbramiento en este tipo de cosas. Veremos cuánto es el sueldo mínimo. ¿Cuándo tiene que terminar la negociación? La negociación, en realidad, el plazo para presentar legalmente el proyecto es antes de mayo, pero un plazo que termine finalmente, lo prudente sería hacerlo en las primeras semanas de mayo, pero los gobiernos suelen en realidad alargar este proceso y pagarlo después en forma retroactiva. Incluso hay ocasiones en que se ha tardado más de un mes más allá de mayo y finalmente esto actúa en forma retroactiva, pero al menos el plazo legal que tenemos hasta ahora es para que esto ingrese esta semana al Congreso. Gracias Joaquín. Buenos días. Hasta pronto. Y el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, afirmó anoche que el país está en condiciones de aumentar el sueldo mínimo a 400.000 pesos, situación que está siendo evaluada, como ustedes escucharon, por Gabriel Boric en esta negociación con la CUT, donde se solicitó alcanzar esta meta el próximo mes de septiembre. Claro, lo dijo en una entrevista en TVN, en el programa Estado Nacional, dijo hay espacio para que en septiembre estén 400.000 pesos, pero ahí es muy importante, dice, entender que sí hay un porcentaje importante de pymes que no lo pueden absorber y van a necesitar un subsidio. Ahí está el ingreso mínimo garantizado, que fue un elemento bien particular y efectivo y que cumplió un propósito muy importante en el gobierno anterior, dice Juan Sutil. Y en el Congreso aseguran que la reforma previsional debe ser ingresada cuanto antes. Y este fin de semana se agregó una nueva propuesta de bancada, esta vez desde la Democracia Cristiana. Este documento mantiene en común con la oposición que haya fondos individuales de libre elección y en la derecha advierten que tienen mayoría suficiente para mantener la propiedad de los fondos. El Ejecutivo asegura que tienen votos más allá del oficialismo y están por comenzar los llamados diálogos tripartitos para dar forma a la iniciativa. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Tomás. Katy, en medio del debate por la falta de agenda legislativa del gobierno y entrando casi al tercer mes de la administración de Gabriel Boric, siguen sumándose estos llamados para el ingreso urgente de una reforma previsional. La madre de todos los debates y fuerzas que están por fuera del oficialismo acumulan ideas sobre la mesa. La Democracia Cristiana pidió a los medios de comunicación el pasado miércoles corregir una información. Ellos no formaban parte, como se dijo en un momento, de la propuesta de reforma que va a anunciar la centroderecha junto al Partido de la Gente. Para refrendar esa diferencia, el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado de Alberto Undurraga, anunció una propuesta de 4 puntos que es tripartita, sin aseguradora de fondos de pensiones y donde las pensiones son pagadas por una corporación estatal autónoma. En todo caso, es innegable que hay una similitud con un planteamiento central de la oposición, un fondo individual de cada persona con libre elección para invertirlo. Undurraga dijo que la intención es contribuir a un acuerdo previsional. Una propuesta que tiene el elemento solidaridad, que contempla un financiamiento tripartito, trabajadoras y trabajadores, el Estado y también las empresas, y que tiene el principio de libertad de elección. Proponemos crear la Corporación Nacional de Pensiones, que administre y pague las pensiones, porque las AFP lo hacen mal y caro. Esperamos que esto sea una contribución no solo al debate, sino a la construcción de un acuerdo. Por estos días ya están designados los llamados representantes técnicos de una serie de bancadas de oposición que van desde el Partido de la Gente hasta, por cierto, la UDI y el Partido Republicano para hacer una contrapropuesta provisional. Decimos en todo caso que el Partido de la Gente es una colectividad que ha insistido que este acuerdo político es solamente por la coincidencia de los puntos que tienen que ver con la propiedad de los fondos y la manera en que las personas tendrán libre disposición de ellos. Aquí aparece también otra de esas verdades ineludibles para el Ejecutivo. Entienden que cada una de estas ideas se convertirán en el futuro en monedas de cambio y si quieren respaldo para el alto quórum que van a necesitar, van a tener que ceder, sobre todo si uno considera que este fin de semana han salido voces de la centroderecha advirtiendo que este bloque, este dique de contención que se ha generado entre la oposición y los parlamentarios del Partido de la Gente, aquí también incluimos a la Democracia Cristiana en cuanto a esa posición, por lo menos será suficiente para bloquear cualquier avance de la iniciativa si que no se considera este elemento. No se puede esperar hasta el 5 de septiembre cuando estén claros los resultados del plebiscito de salida. Esto que digo ya está asumido en prácticamente todos los sectores del Congreso Nacional. De hecho, en la bancada del Partido Comunista, fueron quienes dijeron que se debía hacer una concordancia entre lo que aprueba
apruebe la convención y lo que proponga el gobierno de todas maneras. Y trascendió que lograron que el Ejecutivo evalúe julio o hasta junio para hacer llegar la propuesta. El diputado comunista Luis Cuello, que integra la Comisión de Trabajo, dice que el rechazo del quinto retiro generó un cambio de escenario y que hay un agotamiento del sistema previsional individual que obliga a desmantelar las AFP. Cuello dice que ese componente no puede ser eje y recuerda que la derecha quiere mantener este modelo, por lo que no espera sorpresas en su propuesta. Debe contener elementos que superen la AFP, que apuesta al individuo, al egoísmo, a la poca solidaridad y que tenga componentes de ahorro colectivo y eventualmente también alguna alternativa de ahorro individual, pero que sea un complemento, no sea el eje. Tengo serias dudas respecto de cuál sea la novedad que va a presentar la derecha, porque durante todo este tiempo la derecha ha defendido el sistema AFP. No hay que olvidar que hay una parte de este debate que ya está avanzada y con proyectos de ley de gobierno y de parlamentarios para ser tramitados, la inexpropiabilidad de los fondos. El avance de esta lista es crucial, porque la derecha advierten que no olvidan que fue un compromiso manifiesto del ministro de las Express, Giorgio Jackson, y una vez rechazado el quinto retiro y su alternativa, esperan que la próxima semana ya registre avances legislativos reales. El diputado UDI Guillermo Ramírez dijo que lo más relevante no es que el proyecto, no es que el proyecto avance más rápido, mientras se consolide la inexpropiabilidad y también la heredabilidad, entre otros principios. A nosotros nos da lo mismo si se termina aprobando la propuesta del gobierno o la propuesta que hemos presentado nosotros. Que queden asegurados los fondos de pensiones de los trabajadores, que sean inexpropiables, inembargables y que sean heredables. Y nuestra reforma, además, agrega el hecho de que las personas pueden elegir dónde tener sus fondos y que no los obliguen a tener los fondos en algún lugar que el político de turno ordene. En cuanto al Ejecutivo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó este fin de semana al ministro Jackson para asegurar que tienen votos más allá del oficialismo para aprobar las reformas y que probablemente sea más fácil llegar a un acuerdo. Esto viene de una tesis que ya planteara el mismo Express la semana pasada, al recordar que las reformas estructurales no solo tienen apoyo en la ciudadanía, sino que también en el Parlamento, y advierten que también fue un compromiso electoral de los parlamentarios y parlamentarias aprobar con urgencia, por ejemplo, esta reforma previsional. Cruzando esta visión se encuentra la constitución de la nueva versión del Consejo Superior Laboral, anunciado por la ministra del Trabajo, Janet Jara, y como ya se ha dicho, estará compuesto por la CUT y la Confederación de la Producción y el Comercio esta semana. Se espera el inicio de los diálogos tripartitos que van a comenzar a dar detalle a esta reforma que aún está por venir, que es esperada en el Congreso y que tiene estas posiciones y propuestas sobre la mesa. Katy y Tomás. Muchas gracias, Gonzalo. Buen día. Gracias. Chao, Gonzalo, hasta pronto. Cuando van a cumplirse 7 años desde que se divulgó el informe de ustedes lo recordarán, la Comisión Bravo, la comisión que dirigió David Bravo, en el que un grupo de expertos advirtió que hacía falta un cambio estructural al sistema de pensiones, ninguna reforma logra concretarse, todo va empeorando. Esta es la clase política. Esto no es ni usted ni yo, es la clase política. Y ahora, con los presidentes de turno, obviamente, incluidos. Y ahora, con un nuevo equipo en La Moneda, se avecina, ustedes saben, otro intento. 7 años, eso es lo que llevamos por lo menos conversando más o menos en serio y todavía no pasa nada. Y estamos peor, como dice Tomás, porque ahora además hay una reducción de los fondos. Expertos previsionales advierten que hay varios temas para una reforma que no pueden olvidarse. David Bravo, el mismo que le daba su nombre o su apellido a la comisión, que es el director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y que dirigió esta comisión, dice que el primero es que haya un incremento gradual en la tasa de cotización del 10% actual hacia un 16%, habiendo consenso en que será una cotización de cargo del empleador, dice él. Advierte que hacen falta varias definiciones que todavía no han entregado el gobierno. En particular, ¿qué ocurriría con el actual 10% de cotización y si la nueva institucionalidad, la nueva forma de pensiones, ya que la moneda ha prometido terminar con la AFP, utilizará la cotización adicional o también incorporará ese 10%? A su vez, ¿qué pasará con las actuales administradoras? ¿Cuáles serán los detalles del nuevo ente público? Y si es que va a haber capitalización de esos recursos. También, ¿cuánto será destinado a cuentas individuales? Si estas serán reales o nacionales, y cómo funcionará la solidaridad entre afiliados
y entre generaciones. Una propuesta con este nivel de detalle permitiría un diálogo fructífero tanto a nivel técnico como a nivel parlamentario, opina Bravo. Esperaría, insiste, en que tenga hartos detalles y además una estimación de sus costos fiscales en un horizonte de 70 años. José Luis Ruiz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien también fue parte de la comisión, asegura que la reforma debe hacer que el sistema transite hacia mayor solidaridad, para darle legitimidad y sobre todo para compartir riesgos a nivel generacional e intergeneracional, dice. Esto enfatiza en equilibrio con un sistema de capitalización en el que se puede aprovechar la rentabilidad. Un punto porcentual de mayor rentabilidad significa un 20% aproximadamente de mayor pensión. Es clave tener este incentivo. Opina también Salvador Valdés, que es académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Él dice, se necesita un sistema de fiscalización de las cotizaciones de las pymes, que hoy no existe, que sí está en otros países de la OCDE. Y agrega otro elemento que ha sido polémico en los últimos días. A su juicio, la reforma de pensiones no debería permitir que los fondos se hereden. Quien también ha sido crítico de las utilidades sobrenormales de las AFP, aclara que es importante proteger los derechos de propiedad de la pensión, pero que nadie debería estar obligado a cotizar para dejar herencia, y cree que la solución está en no dejar el saldo, es decir, que la pensión funcione como lo hacen actualmente las rentas vitalicias, donde se compra un sueldo mensual de por vida, similar a un seguro, cubre la longevidad, que es desconocida. Quienes viven menos que el promedio dejan excedentes que se usan para cubrir a quienes viven más que el promedio, dice. Si las inversiones de los fondos debieran seguir criterios de ESG, o sea, sociales, ambientales y de gobernanza, es otro punto de discusión. Y esto cuando el gobierno de Gabriel Boric ya ha mostrado inclinación hacia lo sustentable. Sin lugar a dudas, tienen que adecuarse a los criterios ESG, dice Álvaro Gallegos, ex superintendente de pensiones. Eso ya está en las directrices de la Unión Europea, agrega. Pero Bravo difiere, dice, el principal criterio debiera ser obtener rentabilidad para los fondos de pensiones. Ambos elementos podrían ir de la mano. Estos fondos, los ESG, no han mostrado que sean menos rentables, dice Ruiz de la Universidad de Chile. En la práctica han sido fondos con rentabilidad bastante parecida. Advierte, eso sí, que no debería plantearse por ley la restricción de este tipo de fondos, sino que deberían generarse incentivos para su preferencia. Y Ruiz, a su vez, cree que debería eliminarse el sistema de los multifondos. No ha sido muy efectivo, es mejor una estructura que invierta de acuerdo a la edad de las personas, dice. Esto permitiría a quien administre tener más activos alternativos, los que exigen plazos más amplios de inversión y tienen más potencial de rentabilidad. Ahora, con respecto a las pensiones que se están pagando en Chile, hay que recordar que la tasa de reemplazo en Chile está aproximadamente en el 33%. Por ahí está. ¿Cuál es la tasa de reemplazo promedio en los países de la OCDE? Estamos hablando de los mejores países del mundo, promedio, no de todos. Es de un 66%. El doble de lo que están dando las FP, pero con una cotización prácticamente del 20%. Por lo tanto, si esto se hubiera resuelto hace rato, con AFP incluida, más allá de las críticas que hay a la AFP, pero con AFP incluida, nosotros estaríamos en el promedio de la OCDE. Esto es lo que esta es la responsabilidad de la clase política. Absolutamente. Y eso se podría haber hecho hace años. Y que sea tripartito como en muchas partes en el mundo. Hace años. Bastaba con eso. La responsabilidad de la clase política aquí es gigantesca. Hablan un montón, pero un montón. Pero hacen poquitito. Hay una entrevista hoy día en el Diario Financiero a Claudia Sangüesa, es la subsecretaria de Hacienda. A propósito de otra reforma, la reforma tributaria, ella ha estado más recargada de costumbre. La agenda de la subsecretaria la semana concluyó con su primera subrogancia como ministra, porque Mario Marcel estaba en Estados Unidos, en un contexto de varios hitos, como el rechazo a los retiros de fondos previsionales, tanto el que era acotado, que era del Ejecutivo, como el universal, que era de los parlamentarios, y el lanzamiento de los diálogos sociales de la reforma tributaria y su símil para el proyecto previsional. La economista de la Universidad de Chile, doctora en Cambridge, tendrá un rol principal en ambos procesos. De hecho, el día martes, mañana, encabezará el primer diálogo social tributario en la Universidad de Chile en el marco del esfuerzo del Ejecutivo por echar a andar dos de sus reformas más emblemáticas en su primer año de administración. Le preguntan cuáles son sus expectativas de estos diálogos tributarios. Ella dice, esperamos que distintos sectores, organizaciones sociales, expertas y expertos y también gremios y personas naturales puedan sumarse a esta conversación sobre los principios que deberían orientar nuestro sistema tributario y así avanzar, dice, hacia un acuerdo sobre los objetivos que éste debe tener. Además, nos interesa especialmente que organizaciones y personas que nunca han sido parte de la discusión tributaria puedan contribuir con sus planteamientos. Le preguntan también si es que hay algún antecedente previo de reformas tributarias en otros países con este modelo de los diálogos sociales. Claudia Sangüesa dice, este modelo ha sido ampliamente recomendado
por organismos internacionales para la elaboración de políticas. Varios países de la OCDE han incorporado instancias participativas en el diseño de sus políticas públicas con el fin de dar mayor legitimidad y confianza a los proyectos que impulsan en un contexto en que la ciudadanía es cada vez más exigente con sus instituciones. Más adelante le preguntan cómo harán para sistematizar visiones que probablemente serán muy contrapuestas entre organizaciones civiles, políticas y técnicas, y contesta: es esperable que existan divergencias y es bueno, de hecho, que éstas se manifiesten. De eso se trata el diálogo. El proceso está acompañado de un equipo metodológico que sistematizará los encuentros y las audiencias y buscará identificar puntos de encuentro, diferencias y desafíos entre los diversos planteamientos que se levanten en el proceso. ¿Y de qué forma creen que podrán controlar las expectativas de este proceso? Evidentemente habrá personas que pedirán eliminar algunos impuestos a combustibles, contribuciones, el IVA a los libros, subirlos a los ricos y a las empresas. Esa es la pregunta. Ella dice: en la última década se han impulsado reformas tributarias estructurales en distintas direcciones que han implicado subir o bajar impuestos de acuerdo al signo del gobierno de turno. Uno de los problemas es que no tenemos un acuerdo transversal acerca de los principios de nuestro sistema tributario. Eso es básico. Y si buscamos dar estabilidad y certidumbre, a los contribuyentes. Dice, vemos también que es necesario que la discusión sobre la reforma vaya más allá de los expertos, que distintos sectores de la sociedad civil tengan espacios en esta conversación con el fin de dotar de mayor legitimidad al sistema. Le plantean que la agenda de impuestos en el Congreso está marcada por ideas como eliminar el IVA en algunos productos, rebajar contribuciones, bajar el impuesto a los combustibles. Viendo la dispersión de fuerzas en el Parlamento, ¿cómo pretenden llegar con un proyecto que inevitablemente va a implicar aumentar tributos? Ella dice: el aumento de la carga tributaria que se ha propuesto no es generalizado. Apunta principalmente a sectores de altos ingresos. Además, la recaudación adicional permitirá financiar el programa de gobierno que busca mejorar la calidad de vida de las familias, especialmente de las más vulnerables. Ya, o sea, las personas que hoy día no pagan impuestos van a seguir no pagando impuestos. Recordemos que el impuesto a la renta, a los ingresos personales, lo paga aproximadamente... A ver, quienes pagan impuestos son aproximadamente el 18%, otros dicen el 20% de las personas. El 80% no paga y eso no va a cambiar. A ese 18-20% le van a subir, los que ya pagan, les van a subir los impuestos. Eso es lo que dice la subsecretaria de Claudia Sangüesa.